acuicultura se define como el conjunto de actividades técnicas y conocimientos requeridos para cultivar especies acuáticas vegetales en aguas saladas o dulces, ya sea en zona costera o al interior de los territorios. Es una actividad de gran importancia, pues contribuye con el 50% de la alimentación mundial, al desarrollo de no solo animales marinos, sino también de plantas como las algas y las microalgas. Estas son actividades muy rentables por los ingresos, el medio de vida y empleos que generan para cerca de 12 millones de personas en todo el mundo. Se espera que estas técnicas contrarresten los daños resultantes de la pesca extractiva, la cual ha generado una sobreexplotación y un uso irracional de los recursos marinos que se han agravado en las últimas 6 décadas. La acuicultura provee respuestas tendientes a preservar tales recursos para la presente y futura generación. La acuicultura permite proveer alimentos con alto valor proteico, reduce la destrucción de especies marinas y contribuye a la repoblación de zonas acuáticas específicas y a la sostenibilidad de la fauna marina. Durante todo el siglo XX, esta especie fue muy importante para la pesca en la región. En 1973 fue introducida en Florida para la acuicultura, con ejemplares capturados en Panamá. Los cultivos de Lithopenaos banamei se extendieron luego en el sudeste de Asia y en Latinoamérica, donde los picos de producción se han registrado durante los años cálidos de El Niño y las caídas de producción durante los años fríos de La Niña, o como resultado de la presencia de enfermedades. Para 2004, la producción global de Lithopenaos banamei alcanzó 1.116.000 toneladas. En 2010, Greenpeace incluyó el camarón blanco a su lista roja de pescados y mariscos que se venden comúnmente en los mercados del mundo y que tienen un riesgo muy alto de que se obtenga a partir de la pesca no sostenible. Según Greenpeace, fueron destruidas grandes áreas de manglares en muchos años para pescar el camarón juvenil en el medio ambiente, donde abastecieron las granjas de camarón y ocurrieron significativas violaciones de los derechos humanos. Además de las evidencias de sobreexplotación del recurso camaronero en el Pacífico, la degradación de los ambientes costeros también amenaza a las poblaciones naturales de Lithopenaos banamei, con actividades como la tala indiscriminada de bosques, la explotación maderera y la minería, que generan una gran cantidad de sedimentos y de contaminantes químicos y orgánicos que se acumulan en las aguas salobres, en las cuales es común encontrar también larvas y juveniles de Lithopenaos banamei. El camarón blanco es nativo de la costa oriental del Océano Pacífico. Se desarrolla y se encuentra en hábitats marinos tropicales. Los adultos viven y se reproducen en mar abierto, mientras que la poslarva migra a las costas para pasar la etapa juvenil, la etapa adolescente y preadulta en estuarios, lagunas costeras y manglares. Los machos maduran a partir de los 20 gramos y las hembras a partir de los 28 gramos en una edad de entre 6 a 7 meses. Cuando Lithopenaos banamei pesa entre 30 y 45 gramos, libera entre 100.000 y 250.000 huevos de aproximadamente 0.22 milímetros de diámetro. La incubación ocurre aproximadamente 16 horas después del desove y la fertilización. En la primera etapa, la larva, denominada nauplio, nada intermitentemente y es fototáctica. Los nauplios no requieren alimentación, sino que se nutren de su reserva embrionaria. Las siguientes etapas larvarias, protozoea, misis y poslarva temprana respectivamente, continúan siendo planctónicas y en algún tiempo se alimentan de fitoplancton y del zooplancton. Estas son transportadas a la costa por las corrientes mareales. Las poslarvas o PL cambian sus hábitos planctónicos unos 5 días después de su metamorfosis a PL. Se trasladan a la costa y empiezan a alimentarse de detritos bénticos, gusanos, bivalvos y crustáceos. El proceso de corte del ojo o proceso de ablación. Los reproductores seleccionados se alimentan durante una semana con alimento natural a base de conchas y calamar. Transcurrido el tiempo, se separan las hembras y se colocan en tanques para operarlas. Esto consiste en eliminar uno de los ojos izquierdo o derecho y se realiza un corte a nivel del pedúnculo ocular.
lo que permitirá una maduración más rápida porque ahí se ubican los órganos inhibidores de la mujer. ¿Cómo manipular a las hembras en este procedimiento? Se toman las pinzas y se levanta un ojo. Previo a esta actividad es necesario desinfectar las tijeras con fuego hasta que se tornen de un color rojo. Después, lentamente se corta la base del ojo, procurando que la herida en la base del ojo quede completamente sellada. De esta manera se evita que el camarón pierda sangre y adquiera alguna enfermedad. Terminada la operación, se les baña con cura solidone de 2 a 3 partes por millón y se les coloca nuevamente en las pilas de maduración de una manera suave. La mortalidad al final de este proceso es aproximadamente de 0 a 5%, dependiendo de la condición del camarón y del estrés causado por el corte del ojo. Apareamiento. Luego de cortado el ojo y después de 5 a 7 días, las hembras inician el apareamiento y la producción de huevos. Las horas óptimas de apareamiento son de 12 del mediodía hasta las 7 de la noche. El apareamiento sucede cuando el macho persigue a la hembra corriendo y desarrollando un cortejo. Luego el macho expulsa el espermatóforo que se adhiere del tercero y quinto pie ambulatorio de la hembra. La hora más adecuada para revisar a la hembra fecundada es entre las 5 y las 7 de la tarde. El desove de huevos se realiza entre las 7:30 de la noche hasta las 12 de la noche. Los huevos fecundados eclosionan de 12 a 14 horas después, si son mantenidos a una temperatura entre 28 a 30 grados centígrados. Acerca de los estadios, primero se explicará nauplio. A la primera etapa después del nacimiento se le llama fase nauplear. Se desarrollan 5 estadios naupleares y su tamaño comienza desde los 0.3 milímetros hasta llegar al estadio 5, en el que medirán 0.45 milímetros. En esta fase nauplear, los organismos no requieren de ningún tipo de alimento, porque se sostienen de sus reservas vitelinas que las extraen del huevo. La forma del cuerpo de los nauplios es tipo pera y posee un fototropismo positivo, es decir, una respuesta positiva a la luz, y utilizan sus apéndices para nadar. Ahora, el estadio de Zoea o la fase de Zoea incluye 3 etapas. Después de las 42 horas de las fases naupleares, se inicia la de Zoea 1. Su tamaño es aproximadamente de 1 milímetro y su forma de nado es hacia adelante, con el dorso hacia arriba. Indica que en esta fase ya acepta el alimento, es decir, las algas que consumirá en mayor cantidad. El Zoea 1 se caracteriza por tener un estómago muy corto, por eso siempre se encuentra un hilo de excremento en la parte externa que los organismos cargan. Si los organismos son fuertes, el hilo del excremento puede llegar a ser 6 veces la longitud de su cuerpo. Durante 36 a 40 horas cambia a la fase de Zoea 2. Cuando llega al estadio de Zoea 2, ha alcanzado una longitud de 1.7 milímetros. Es más activa en su nado, mayor que la fase anterior, y siempre obedece el fototropismo. Los organismos observados adoptan una forma curva y mantienen una natación fuerte. Al retomar a la pila, los organismos toman su forma normal. La fase de Zoea 2 dura de 36 a 40 horas, pasando a ser Zoea 3. En el estadio de Zoea 3, su excremento en ese nivel es de menor longitud, pero sí es un organismo fuerte. Se alimenta mucho y su estómago puede diferenciarse por tener color café claro. Su cuerpo es brillante y muy activo. La fase de Zoea 3 durará de 36 a 40 horas para cambiar a la siguiente etapa, que sería Nisis. La etapa de Nisis se divide en 3 etapas. En la etapa de Nisis 1, la longitud de su cuerpo es de 3 milímetros. La forma del nado cambia, siendo hacia atrás, y requiere contraer su cuerpo para luego impulsarse. En este momento, el alimento a base de algas ya no es muy importante, aunque siempre puede mantenerse una poca cantidad misma que baja a medida cuando se realizan los recambios. La metamorfosis a Nisis 2 ocurrirá dentro de 36 a 48 horas. En la etapa de Nisis 2 ha alcanzado una longitud de 3.6 milímetros. El cuerpo del organismo mantiene una forma curva y su aspecto de nadar se mantiene similar al periodo de Nisis 1, o sea, hacia atrás.
Siempre se debe realizar un recambio de agua continuo porque dentro de las 36 a 48 horas sucederá la última etapa, que sería la metamorfosis de Misis 3. En la etapa de Misis 3, la longitud es de 4.2 milímetros. En las etapas de Misis 1 y 2, el cuerpo del organismo mantiene una forma curva, la que se va reduciendo cuando entra en la etapa de Misis 3. Se puede observar que el nado comienza a diferenciarse, pero no de manera tan notoria. Después de Misis 3 se obtiene la poslarva, que nada igual que un adulto y ya ha desarrollado sus pinzas o quelas que le permiten la captura de alimento como la artemia o rotíferos. El desarrollo de la poslarva se calcula por los días que transcurren después de su metamorfosis de misis a poslarva. Por ejemplo, para poslarva de un día se denomina PL1 y para poslarva de 8 días PL8. Las técnicas para el crecimiento y desarrollo del camarón Lithopenaos banamei, o también conocido como camarón blanco, pueden subdividirse en 4 categorías: sistema extensivo, semi-intensivo, intensivo y superintensivo. Los primeros 3 son los que se desarrollan acá en el país respectivamente. El sistema extensivo. Este sistema se desarrolla en los países latinoamericanos. El camarón Lithopenaos banamei se desarrolla en las zonas intermareales, en las cuales los estanques o los cultivos son de forma irregular, donde tienen una superficie aproximadamente de 0.7 a 1.2 metros. En estos lugares no existe un sistema de aeración o de bombeo. La semilla que se utiliza son de uso natural, es decir, de aquellas que se pueden abordar o encontrar con las mareas altas, o también a los recolectores de semillas. El camarón se nutre a base de alimentos producidos mediante la fertilización, pero también se le da una dosis de alimento bajo en proteínas. Ellos con este sistema pueden obtener entre 1 o 2 cosechas en el año, y el rendimiento de este sistema extensivo es aproximadamente entre 100 y 500 kilogramos por cosecha. Cabe mencionar que el camarón obtenido en este sistema es entre 11 y 12 gramos. Los estanques de cultivo con un sistema semi-intensivo son producidas con larvas en incubadoras. Estos tienen una densidad de siembra aproximadamente de 10 a 30 poslarvas por metro cúbico. Estas no poseen un sistema de aeración, pero sí poseen un sistema de bombeo en el momento de recambio de agua. Sus estanques tienen una profundidad aproximadamente entre 1 y 1.2 metros. Los camarones aquí se alimentan de forma natural, produciéndose así por los fertilizantes, pero reciben de 2 a 3 veces comida de complemento con proteínas en bajo porcentaje. Los rendimientos de producción de este sistema oscilan entre 500 y 2000 kilogramos por cosecha y obtienen entre 2 y 3 cosechas por año. Sistema intensivo. Las granjas que trabajan con este tipo de sistemas generalmente se encuentran ubicadas lejos de las áreas intermareales. Este tipo de estanques pueden drenar por completo, secarse y prepararse para el siguiente ciclo. Se encuentran más lejos del mar, ya que son más baratas y con una baja alcalinidad. Estos sistemas se ven comúnmente en Asia y en países de América Latina. Lo que están haciendo es procurando aumentar su productividad. Los estanques son de tierra o arcilla o están recubiertos con membranas para así disminuir la erosión y aumentar la calidad de agua. Los estanques son pequeños comúnmente, miden alrededor de 1.5 metros de profundidad, pueden ser redondos o cuadrados y tienen una densidad aproximada entre 60 y 300 poslarvas por metro cúbico. La aeración de estos estanques tiene que ser permanente, ya que tiene que haber una oxigenación
y un movimiento del agua continuo. La alimentación de estos se basa en una dieta artificial, dando entre 4 y 5 veces al día. Desde la irrupción de síndromes virales, se ha generalizado el uso de cepas domesticadas libres o resistentes de patógenos específicos. También la implementación de mecanismos de bioseguridad y de recambios bajos de agua. Sin embargo, la alimentación, la aireación, el florecimiento del fitoplancton requieren de un manejo y monitoreo constantes. El rendimiento de esta cosecha puede variar entre 7.000 y 20.000 kilogramos por cosecha y se pueden obtener entre 2 o 3 cosechas por año. Sin embargo, pueden tener un máximo entre 30 y 35.000 kilogramos por cosecha. El desarrollo y el uso de alimentos balanceados ha sido un factor muy importante en la expansión exitosa de la industria del cultivo de camarón, y su optimización va a tener una importancia creciente en el futuro para mantener a esta industria rentable y económicamente viable. La formulación de un alimento suplementario depende de la biomasa de camarón presente y de la disponibilidad del alimento natural en el estanque. A altas densidades de siembra y de carga, la proteína y otros nutrientes se vuelven limitantes y entonces deben de ser suplementados. Desde el punto de vista del cultivador, el contenido de nutrientes en el alimento artificial para usarse en el cultivo semi-intensivo tendrá que ser aumentado y gradualmente al incrementarse la biomasa y la carga del estanque. La dieta es el elemento más costoso y crítico del cultivo de camarón, llegando a representar hasta un 60% del costo total de la producción. Por este motivo, es necesario la formulación de dietas efectivas, nutricionalmente adecuadas y con costos bajos, para lo cual es imprescindible el estudio de diversos aspectos nutricionales. La mayoría de los estudios realizados han tenido como objetivo la definición de los niveles óptimos de proteínas, carbohidratos y lípidos en experimentos de un solo factor. Aunque esos tres componentes de la dieta interactúan y se conoce que la proporción en que se encuentra en la dieta influye en el aprovechamiento de las fracciones de la misma para diferenciar los diferentes procesos. La dieta peletizada es usualmente utilizada como una ración completa, sin considerar la disponibilidad del alimento natural. Comúnmente los programas de alimentación en granjas semi-intensivas incluyen el uso de piensos con un alto nivel de proteína para empezar a alimentar a los animales jóvenes, seguido por raciones de bajo nivel de proteína para camarones más grandes. A medida que la biomasa del camarón aumenta, la presión sobre el alimento natural se incrementa hacia los niveles que se consideran el límite de la contribución al crecimiento, y el alimento suplementario será requerido para mantener la ganancia de peso deseada en el camarón. El alimento que generalmente se utiliza es el concentrado en forma de pellet o de churro. Este tiene que ser palatable con un sabor a marisco, tiene que ser sumergible, tiene que tener estabilidad, es decir, que cuando este tenga contacto con el agua no se deshaga, tiene que tener porcentaje de proteína y porcentaje vegetal. Comúnmente las casas que comercializan estos concentrados poseen concentrados de 25%, 30% y 35%. A continuación veremos una cápsula en donde nos muestran cómo se le provee el alimento a los camarones. Los camarones de estanques se alimentan 3 veces al día con 40 libras en cada tiempo. Los concentrados que se utilizan son de 25% cuando es en la etapa de inicio y al 35% cuando es la etapa final. Se va haciendo de manera la mano redonda. Tenemos que abarcar de forma circular para que la mayoría de camarones puedan comer. Con respecto a la calidad del agua, cabe mencionar que es demasiado importante tener en cuenta
parámetros como el pH, el oxígeno, la turbidez, la temperatura, para así poder asegurar que ésta se encuentre en buenas condiciones. Por ende, es de suma importancia llevar una observación diaria y un registro de estos parámetros. La temperatura es el parámetro más observado debido a su fácil registro, y cabe mencionar que un rango demasiado variable de esta puede tener efectos negativos en el camarón, pudiendo afectar su metabolismo, su tasa de crecimiento y de alimentación. También puede llegar a afectar actividades como la locomoción, la respiración y la excreción. La especie se logra adaptar y logra sobrevivir a rangos de temperatura que oscilan de 15 a 18 grados centígrados. El crecimiento es lento en épocas de invierno. Una temperatura que llega bajo sobre los 13 grados, el crecimiento del camarón se va a detener. Por ende, el rango óptimo en este tipo de cultivo es de 25 a 30 grados para que el camarón crezca y se desarrolle de manera exitosa. El pH es un índice de concentración de iones de hidrógeno en el agua. La medición de este parámetro es de suma importancia, ya que muchas veces a partir de este se puede determinar el éxito o el fracaso del cultivo. A mayor concentración de iones de hidrógeno en el agua, menor será el valor de pH. La escala del pH va de 0 a 14, por ende, cuando se tiene un agua con un pH inferior a 7, esta se considera ácida, es decir, que va a tener mayor concentración de iones de hidrógeno. Cuando el agua tiene un pH superior a 7, esta se va a considerar básica, es decir, que va a haber una menor concentración de iones de hidrógeno. Y cuando el agua tiene un pH de 7, esta se considera neutra. En el cultivo de camarón, el parámetro normal de pH tiene que oscilar de 7.4 a 8.5. En los casos cuando el pH se encuentra inferior a este, puede llegar a afectar tanto la oxigenación como la circulación. Ambas se hacen más lentas y puede llegar a ocasionar la muerte del camarón. Cabe mencionar que el pH tiene un papel muy importante a la hora de la muda del camarón, ya que este tiene que bajar los niveles de pH para lograr disolver las sales que se encuentran adheridas a su cuerpo y que éstas sean reabsorbidas nuevamente con el nuevo caparazón. En cuanto al oxígeno, en los estanques de cultivo de camarón se debe monitorear y registrar en los cuadros respectivos el oxígeno disuelto, al menos 2 veces por día, muy temprano por la mañana y por la tarde, principalmente en las épocas de verano. Tanto las lecturas altas de oxígeno al comenzar la noche como las lecturas bajas muy temprano por la mañana o lecturas bajas en la tarde nos ponen alerta a los problemas que pudieran ocurrir con este parámetro. Aunque nunca se sabe cuándo se van a presentar problemas de oxígeno, es muy importante siempre al final monitorearse en todas las estaciones. Es importante conocer las probables razones por las que existen bajas de oxígeno en el agua. Entre ellas tenemos el calentamiento del agua, la tasa de respiración tanto de organismos vegetales como animales en el estanque, ya que se incrementa con el agua caliente, de tal manera que se usa mucho más oxígeno. Los días de verano o los días nublados pueden reducir la cantidad de oxígeno producido y la cantidad de granes de alimento suministrado a los camarones, ya que en esta época del año dan como resultado grandes cantidades de desechos provenientes del camarón, por lo tanto se incrementa la demanda de oxígeno. Y entre las causas de la depleción de oxígeno tenemos, número 1, el mayor consumo de oxígeno durante la noche por respiración de todos los organismos que habitan en el estanque. Y número 2, muerte súbita de algas, las cuales al descomponerse demandan gran cantidad de oxígeno disuelto en el fondo del estanque. Para los camarones en cultivo, la concentración óptima de oxígeno disuelto en el agua debe ser superior a 5 partes por millón. En los casos cuando existen parámetros de menores a 2 partes por millón, los camarones en cultivo van a empezar a boquear y por consiguiente pueden llegar a morir. Para incrementar esta concentración es necesario realizar recambios de agua, como se mencionará más adelante. También se pueden colocar aireadores en los estanques, ya que estos ayudan a evitar la aglomeración de camarones y fomentar el continuo desplazamiento de estos. Una buena aireación se puede evaluar en el tamaño de las burbujas. Cuanto más pequeña sea la burbuja, es menor la tasa de intercambio de oxígeno.
En cuanto a la salinidad, podemos decir que el Lithopenaeus banamei se adapta con mucha facilidad a la salinidad y puede sobrevivir y crecer en rangos que varían de 0.5 a 4.5 partes por millón. Pero, sin embargo, la salinidad óptima para ese tipo de estanque y que éste crezca y tenga un buen desarrollo es de 2.5 a 2.8 partes por millón. Los cambios drásticos de salinidad son peligrosos para la sobrevivencia del camarón. En cuanto a la alcalinidad, si esta llega a ser menor de 40 partes por millón, el camarón tendrá problemas para mudar, como ya se había mencionado anteriormente. Y si el pH es menor a 7.5, es posible poder observar alta mortalidad en el cultivo. El rango óptimo de alcalinidad está entre 80 y 100 partes por millón. La turbidez del agua está dada por el material en suspensión, ya sea mineral o orgánico. El grado de turbidez varía dependiendo de la naturaleza, tamaño y cantidad de las partículas en suspensión. En términos de acuicultura, la turbidez generada por el plancton es una condición necesaria, ya que entre más plancton exista, mayor será la turbidez. Cuando se presenta demasiada turbidez en los recintos de engorde de camarón, se limita la habilidad de los organismos para capturar y obtener el alimento concentrado, y eso genera que caiga al fondo e incremente la materia orgánica. En la siguiente cápsula vamos a observar cómo se mide el parámetro de la turbidez en la cooperativa visitada. La cooperativa maneja un protocolo de la medición de parámetros de turbidez, pH y oxígeno. A las 12 se realiza la medición de turbidez, la cual tiene un intervalo de 25 a 35 centímetros. Se realiza mediante el uso del disco Secchi, que generalmente está de color negro y blanco. La medición de la turbidez consiste en la introducción de este tubo en la zona más profunda del estanque, que puede ser en medio o en la zona de compuerta de salida. En nuestro medio ambiente podemos encontrar varios tipos de suelos rocosos, arenosos, entre otros, pero principalmente el que se necesita para el cultivo del camarón de agua salada es el de suelo arcilloso. ¿Por qué el suelo arcilloso? Debido a que el suelo arcilloso puede proveer características de impermeabilidad, el cual es necesario para que no se filtre el agua. Se requiere por lo menos un 20-30%, debido a que si no se tiene que hacer más recambios de agua, y entonces eso también se puede tener como alternativa. Si no se posee suelo de tipo arcilloso, es la geomembrana de tipo alimenticia, lo cual va a producir el mismo efecto de que el agua no se llegue a filtrar y así no se pierda. No solo del material del terreno es de relevancia, también hay que asegurarse de que no existe ningún material que sea contraproducente para los animales, es decir, que no haya residuos metálicos, los cuales pueden afectar, ya sea en el momento que se siembran o en un futuro, la vida de estos. Cuando hablamos de los estanques en sí, estos deben tener un buen abastecimiento de agua, no solo hablando en cantidad, sino en calidad. Luego tiene que tener una pendiente que no supere el 5%, pero sí tiene que estar presente, debido a que así es como se logra eliminar cualquier residuo, ya sea alimenticio o corporal del animal. Y luego tiene que tener un buen desagüe, el cual principalmente tiene que estar al lado contrario donde está el abastecimiento de agua, para que no haya ninguna mezcla de agua limpia con agua sucia. Así como podemos ver en esta imagen, tiene que tener el abastecimiento de agua, el del nivel, el desaguadero, y eso tiene que estar del lado contrario a donde está el abastecimiento del agua. Es muy importante destacar que un punto clave de mucha importancia en el cultivo del camarón es el oxígeno. Por eso es importante realizar recambios de agua de manera constante, los cuales se recomiendan cada 6 horas, siempre velando que se cumpla con los estándares de calidad del agua presentes, así como la densidad, salinidad, pH, temperatura, entre otros. Es muy necesario que existan sistemas de bombeos, ya que si no se pueden hacer los recambios, se necesita tener agua muy oxigenada, que es vital para la vida de los camarones. Se debe evitar a toda costa también hacer mezclas de agua, ya que si se utiliza aguas mezcladas, es decir, limpias con sucias, el rendimiento del animal se reduce de manera considerable y su calidad baja. También es muy importante tener en cuenta a la hora de poner la producción que no se encuentra río cerca, ya que muchas veces cuando la cantidad de agua de ellos aumenta de manera masiva, inunda los cultivos, y esto causa que se mezcle el agua dulce con agua salada, lo cual produce que el sabor del producto cambie y de manera negativa, ya que muchas personas incluso afirman de que el sabor de esto es malo. Es importante saber el tipo de sistema que se empieza a utilizar, así como el extensivo o semi-intensivo, que se trabaja sobre la tierra.
En los cultivos superintensivos se conoce que estos se trabajan sobre geomembrana y en eso es muy necesario que exista adhesión del estanque. Se trabaja sobre geomembrana para así evitar alguna contaminación o, mejor dicho, que haya una mejor calidad del producto. También se sabe que los cultivos son más limpios, ya que el recambio se hace solo para remover los residuos, no para cambiar completamente el agua. Eso también ayuda a que exista un ahorro en el agua. Otro factor de mucha importancia que se tiene que tomar en cuenta es la luz, ya que en horas como la madrugada, como no hay luz, no se da la fotosíntesis. Y si no se da la fotosíntesis, no hay oxígeno disponible para el camarón. Así que hay que tener siempre con constante oxigenación 24/7. Hay lugares donde se recomienda de día realizar recambio de agua y de noche la oxigenación con aireadores. Luego de terminar una producción, refiriendo a los estanques, se dejan secar, se lavan, se aplica cloro para secar los pozos de agua remanentes. Luego se empieza a llenar el estanque y esta nueva agua se filtra para así poder garantizar que se utiliza agua de calidad. Bueno, ahora les mostraremos un pequeño video grabado en la camaronera de Iquilisco, en la cual se habla un poco sobre los tipos de estanques que están allá. Bueno, también se conoce que ese lugar antes era una salinera, la cual se encargaba completamente de producción de sal, pero luego por problemas económicos se decidió hacer producción de camarones. Este lugar contaba antes con 8 estanques para la producción, pero luego con el paso del tiempo se ha ido mejorando, se ha ido ampliando y ahora son 11 estanques de 3 a 4 hectáreas cada uno, que se encargan solo de la producción de camarones de agua salada. Otro factor importante a tomar en cuenta cuando nos referimos a los estanques es el tamaño, ya que no es muy favorable tener estanques tan grandes debido a que se dificulta la extracción de los organismos. También los requerimientos de agua son más difíciles de satisfacer. Se recomienda que sean estanques más pequeños pero que haya más de ellos, para que se haya una mejor utilización de los espacios. Se dice que es poco factible tener espacios tan grandes en momentos que la producción no tenga una demanda considerable, ya que así se aprovecha más el terreno y los recursos. Antes de hablar sobre el fitoplancton, hay que saber qué son. Se conocen como un conjunto de organismos acuáticos autótrofos del plancton, que tienen capacidad fotosintética y que viven dispersos en el agua. Los estanques se les fertiliza para promover el crecimiento del fitoplancton, el cual por su virtud y su densidad provee sombra. Una buena cubierta de fitoplancton más una buena profundidad del agua proveerán sombra efectiva y frescura, pero si ésta se pasa en los límites adecuados afectará la temperatura ideal del estanque, ya que los rayos solares no pasarán. Y este estanque debe tener un desarrollo adecuado del camarón, por ende una buena producción adecuada. Cuando se tiene un cultivo de camarón, se corre el riesgo que ocurran distintas patologías. Entre ellas, y las más comunes, están la enfermedad de manchas blancas, hepatopancreatitis necrotizante y el síndrome de Taura. En cuanto a la enfermedad de manchas blancas, cabe destacar que es de las enfermedades más comunes que se van a presentar. En este caso, fueron una de las que nos mencionaron que se presentaban en la camaronera visitada. Es un virus del síndrome de manchas blancas que afecta principalmente a camarones de agua dulce y camarones de agua salada, aunque también se mencionaba que se podía afectar a langostas y a cangrejos. El virus se inactiva a temperaturas altas, el rango de la temperatura es entre 50 a 60 grados. El virus del síndrome de manchas blancas afecta a cualquier tipo de estadio larvario, desde huevos hasta adultos, pero la detección del virus se realiza principalmente en el estadio larvario de poslarva tardía, juveniles o adultos. En cuanto a su órgano diana, se infecta principalmente el tejido conectivo subyacente del hepatopáncreas y del intestino medio, y también se ve afectado el epitelio cuticular. La transmisión se hace nada más entre huésped con huésped, pero no hay vectores biológicos que transmitan el virus. En cuanto a la transmisión, hay dos tipos, que verticalmente es por vía transovárica y horizontalmente va a ser por vía de ingesta de tejido infectado, por ejemplo cuando hay canibalismo o depredación entre los mismos camarones. Y también puede ser otra vía de transmisión por agua, cuando el agua se encuentra contaminada con el líquido. Cuando su mortalidad es alta, debido a que afecta principalmente a todas las especies del camarón Lithopenaos banamei, ya que estos son muy susceptibles a la infección. En cuanto a los factores ambientales que ayudan a que el virus se disemine rápido en el ambiente, son los cambios bruscos o altos de salinidad en el agua. También las temperaturas, que oscilan entre 18 a 30 grados, ayudan a que haya más brote de enfermedades de manchas blancas. En cuanto a los signos clínicos, obviamente como su nombre lo indica, el más común va a ser la presencia de manchas blancas en el exoesqueleto del camarón.
aunque otros signos pueden ser también el cambio de coloración, que se van a volver más rojizos o rosados. Y cuando hay un brote alto de una población enferma, se observa bastante el cambio de color en ellos, ¿verdad? También se va a observar el camarón aletargado con bajo consumo de alimento. En cuanto a sus pruebas diagnósticas, las más comunes y la que más se realiza es la del PCR o reacción en cadena de polimerasa. Y también se realiza el test de ELISA y la inmunohistoquímica. Siguiendo con las enfermedades, otra de las más comunes y que afecta principalmente a la camaronera visitada es el síndrome de Taura, el cual consiste en una enfermedad vírica que afecta principalmente a los camarones de género Lithopenaos banamei, aunque también se mencionan otros géneros. Esta enfermedad consta de 4 cepas o genotipos. En cuanto a sus huéspedes, están susceptibles entra el camarón juvenil Lithopenaos banamei y el camarón azul Penaos stylirostris, pero también entran otros subgéneros de Lithopenaos. En cuanto a sus fases larvarias que son afectadas por el virus, están todos los estadios de vida, los juveniles y adultos de Lithopenaos banamei, excepto huevos, cigotos y larvas. En cuanto a su órgano diana o órgano predilecto, este virus infecta y se replica principalmente en el epitelio de la cutícula del exoesqueleto en general. También afecta intestino anterior, intestino posterior, branquias, apéndices y a menudo también puede afectar al tejido conjuntivo. También afecta a órgano linfoide y a la glándula antrenal. Algunos miembros del Lithopenaos banamei que sobreviven a infecciones, estos se pueden llegar a comportar como portadores del virus de por vida, los cuales van a transmitir el virus de manera vertical. En cuanto a sus vectores, y a diferencia de la enfermedad de manchas blancas, este sí cuenta con vectores. Dentro de ellos están las aves acuáticas, las cuales se infectan por el virus mediante la ingesta de camarones muertos, obviamente infectados, y los cuales expulsan el virus mediante las heces por gaviotas marinas salvajes. Y otros vectores son insectos acuáticos, también los productos comerciales congelados que han sido afectados por el virus. En cuanto a su transmisión, este puede ser de 2 vías. Está la vía horizontal y la vía vertical, camarones, o por agua contaminada. Y la vía vertical va a ser por parte de los reproductores adultos que van a estar infectando a su descendencia. En cuanto a la mortalidad, cabe mencionar que es de 40 a 90% en poblaciones cultivadas de poslarvas juveniles y adultos. Dentro de los signos clínicos y lesiones macroscópicas existen 3 fases. Está la fase aguda, la fase de transición y la fase crónica. Pero la única fase que va a presentar signos clínicos es la fase aguda, dentro de los cuales se encuentra hipoxia, el desplazamiento de camarones hacia los márgenes o a la superficie de los estanques, donde obviamente el oxígeno va a ser mayor. También se los observa con un tono rojizo pálido, especialmente en la cola. Por eso que en el Ecuador se le llamaba la enfermedad de la cola roja. También dentro de las lesiones macroscópicas se va a observar necrosis epitelial focal en la cutícula. Y los camarones se van a observar moribundos, los cuales van a resultar visibles para las aves marinas en las superficies de estanques, los cuales es posible detectar dentro de ellas gaviotas, golondrinas de mar y garzas, los cuales van a consumir el camarón moribundo y por ende se vuelven vectores biológicos. La fase de transición, cantidades entre bastantes altas y moderadas de camarones de los estanques afectados presentan lesiones cuticulares melanizadas multifocales, las cuales son de formas irregulares y de distribución aleatoria. Estos puntos melanizados son acumulaciones de hemocitos, que indican los lugares en los que hay lesiones del síndrome de Taura, resolviéndose en el epitelio cuticular. Estos camarones pueden tener o no las cutículas blandas y una expansión de cromatóforos rojos y pueden estar comportándose y alimentándose con normalidad. Tras una muda completa, los camarones en la fase de transición pasan a la fase crónica o la fase última del virus, en la cual los ejemplares infectados de forma persistente no presentan signos evidentes de enfermedad. Sin embargo, los camarones Lithopenaos banamei que están infectados de forma crónica con el virus del síndrome de Taura pueden ser menos resistentes a los factores estresantes normales del ambiente, como reducciones súbitas de la salinidad, que los camarones no infectados. En cuanto a su diagnóstico, se recomienda hacer PCR o reacción de cadena en polimerasa, y en cuanto a su tratamiento, no hay tratamiento específico de la enfermedad. En conclusión, podemos afirmar que es muy importante conocer acerca del cultivo del camarón Lithopenaos banamei, así como sus características generales, como su morfología, los estadios larvarios, los distintos tipos de sistema donde se cultiva, el ambiente en el cual este se desarrolla, así como sus distintos parámetros que se deben cumplir, como temperatura, densidad, turbidez, para un buen manejo.